Buenas, yo soy Hugo Gutiérrez y mi equipo es el grupo número 7 con respecto a las exposiciones de la materia del comportamiento organizacional. Mi grupo está conformado por Joel Paz, Eliomar Ramírez, Jenny González, Cecilia Rodríguez, Yeray Rodríguez y mi persona Diego Gutiérrez. El tema a tratar en nuestra exposición va a ser el síndrome de burnout y yo voy a comenzar dándoles una definición de este síndrome. Pero antes quiero hablarles un poco del estrés y del afrontamiento del mismo, porque si entendemos un poco estas dos cosas vamos a poder entender mejor qué es el síndrome, ¿no? Como sí. Bien, el estrés vendría siendo lo que es el resultado de la relación con el entorno que el sujeto interpreta como muy importante para su bienestar personal y cuyas demandas y exigencias exceden lo que son los recursos de afrontamiento que tiene el sujeto. Es decir, es cuando el sujeto tiene esta relación o es lo que resulta de esta relación del sujeto con, en este caso, el ambiente laboral, y que este interpreta muy importante, pero que excede lo que lo rodea o lo que pasa, excede los recursos de afrontamiento que este tiene. Entonces, ¿qué es el afrontamiento? ¿Y cuáles son sus recursos? El afrontamiento son todos los esfuerzos cognitivos y conductuales que, eh, que llevan al manejo de exigencias que el sujeto ve como excesivas en función a los recursos que tiene. Es decir, el afrontamiento es el qué hacer, el cómo reaccionar ante una situación de estrés, ¿no? Es la capacidad que el sujeto va a tener de poder manejar situaciones de estrés o situaciones de alta tensión, vamos a decirlo así. Bien, entonces esto nos puede llevar a que el síndrome de burnout es el resultado del empleo de estos recursos de una manera incorrecta o de una manera ineficaz. Entonces, ¿qué es el síndrome? El síndrome de burnout, la palabra burnout es una palabra en inglés y su significado más próximo sería, en nuestro idioma sería quemado, es decir, estar quemado, estar desgastado, estar exhausto de cierta forma. Entonces, el síndrome es el estado o es un estado de agotamiento físico, emocional y mental vinculado al ámbito laboral, al estrés causado por el trabajo y al estilo de vida del empleado, que puede causar consecuencias muy graves que pueden perjudicar lo que es la esfera física y psicológica del sujeto. Dentro del síndrome de burnout tenemos también unos tipos, es decir, no todos los síndromes, las personas que padecen el síndrome lo padecen de la misma manera. Nos encontramos con tres. Tenemos el burnout frenético, que es cuando las personas se esfuerzan demasiado y se exigen de más y no conocen o no ven lo que son incapaces de reconocer las limitaciones que tienen a la hora de conseguir o de alcanzar sus metas, mejor dicho. Tenemos el burnout sin desafíos, que es una persona un poco más negligente, con mucho cinismo y mucha apatía en lo que es su entorno laboral, pues se siente sin ningún tipo de estimulación dentro del trabajo, se siente un aburrimiento y una monotonía diaria que lo llevan a estar así, a estar muy desgastado mentalmente, estar exhausto. Y tenemos por último el burnout desgastado, que es un poco parecido al sin desafíos, pero la diferencia es que sigue el negligente, sigue siendo un poco apático con su entorno, pero tiene más un sentimiento de desesperanza más que de aburrimiento, un sentimiento de que no le valoran el esfuerzo que hace dentro de la empresa, por lo que lo lleva a pensar que está siendo muy ineficaz o muy ineficiente y lo lleva también a tener ese sentimiento de ineptitud, digámoslo así. Y bien, ahora mi compañero Joel Paz va a continuar con lo que es la exposición. Con lo que es el tema del síndrome de burnout o el síndrome del desgaste profesional, vamos ahora a iniciar con lo que es el origen y su precursor. En 1960, Bradley lo describe por primera vez como una metáfora de un fenómeno psicosocial presente en lo que fueron los oficiales de la policía en la libertad condicional. Ahí fue donde por primera vez se utilizó fue en la terminología de staff de burnout. Posteriormente a esto, en 1974, el psicólogo Freudenberger propone un concepto centrado más a lo que son las organizaciones. Propuso fue
que son sentimientos de agotamiento, de frustración, y además son causados por el cansancio que genera por una sobrecarga laboral. Posteriormente, en 1980, amplió su teoría y conceptualización y agregó que estos son sentimientos que se deben a cargas irracionales generadas por lo que sería de sí mismo lo que se impone en ellos como objetivo o lo que le imponen terceras personas a ellos. Ok, por otro lado, para este mismo año, Chernis también le da lo concibe como un proceso y propuso 3 momentos. El primer momento es aquel donde se genera un desequilibrio entre lo que es la carga laboral y las posibilidades de que el sujeto pueda responder de forma óptima. El segundo momento habla de la presencia emocional negativa y fuerte que puede presentar el sujeto ante ese momento. Y por último y tercer momento habla que propone un cambio conductual y actitudinal en el que se sumerge el sujeto. Por otra parte, nos encontramos también con Edwin y Brodsky, quien lo relacionan más a una pérdida progresiva de la energía. Ok, ahora para continuar con el tema, vamos a hablar de lo que son los síntomas que se presentan en el sujeto con este síndrome. Entre ellos podemos hablar de lo que es la falta de energía. De igual manera tenemos la frustración y el fracaso, ánimo irritable, incapacidad para concentrarse, sensación de desbordamiento, y entre ellos también presentan fuertes dolores físicos. De esta manera también podemos hablar que también presenta ciertos trastornos. Entre ellos conseguimos los trastornos de conducta, trastornos emocionales, trastornos físicos y los que son los conductuales. Vamos a mencionar ahora lo que son los trastornos de conducta. Cuando una persona con este síndrome puede presentar lo que son trastornos alimenticios y agresividad también. En lo que son los emocionales, podemos hablar de lo que presentan baja autoestima, depresión, ansiedad y lo que es un déficit en atención y concentración. Ahora, los trastornos físicos, podemos hablar de alteraciones gastrointestinales, cefalea y migraña. De igual manera, trastornos cardiovasculares y trastornos de sueño. Por otra parte, nos encontramos también con los síntomas conductuales y tienden a ser muy defensivos, presentan negación ante la realidad y las emociones, son irónicos, cínicos, presentan también una frialdad afectiva y una deshumanización. Buenas tardes, mi nombre es Eliomar y les vengo a hablar sobre las causas y consecuencias del síndrome de Burnout o síndrome de estar quemado. En las causas podemos decir que un trabajador sufre el síndrome por estar expuesto durante un largo periodo de tiempo a situaciones laborales que impliquen lo siguiente. En el primer punto tenemos una sobrecarga emocional donde el trabajador se expone continuamente a emociones negativas, donde afectan su salud. Dando un ejemplo de ello pueden ser los trabajadores del área de la salud, donde sus pacientes y familiares de estos pacientes tienen emociones negativas, como pueden ser la angustia, la preocupación, la ansiedad, la desesperanza, entre otros. Estas emociones afectan al trabajador por alguna razón y poco a poco van cambiando de emociones y afectando su salud. En el segundo punto tenemos los horarios de trabajo largos y un ambiente laboral deteriorado, donde hay trabajadores que por falta de personal tienen que redoblar sus horarios y poco a poco estos van generando falta de energía y un ambiente laboral donde no tienen las comodidades necesarias para ejecutar esos trabajos. En el tercer punto tenemos un desempeño excesivo del trabajo físico y falta de herramientas necesarias para ejecutarlos. Esto puede ser, y dando un ejemplo, la falta de personal, la falta de herramientas necesarias para cumplir esas tareas, además de presión y estrés a la hora de ejecutar esas tareas. En el cuarto y último punto tenemos un elevado exceso de exigencia del trabajo y donde esto lo podemos relacionar también con el síndrome de burnout parental. Sabiendo bien las causas del síndrome de burnout, ahora podemos hablar sobre las consecuencias. El síndrome de burnout es una enfermedad que va evolucionando con el pasar de los tiempos si esta no es tratada. La preocupación
va generando que el personaje o el trabajador genera agotamiento a la hora de hacer sus tareas. Además que puede llegar al punto de llegar a abusar de los psicofármacos, del alcohol, además de las drogas. Podemos decir que, por último, hasta aclarar, podemos decir que el personaje o el trabajador puede tomar hasta la decisión de cometer suicidio. Por eso esto es una enfermedad que se tiene que tratar. En el síndrome de Vernon en las empresas, estas carecen a la hora de generar el síndrome de Vernon, carecen de motivación, de falta de ambición y que sus trabajadores, en pocas palabras, renuncien y se vayan de la empresa. El síndrome de Vernon en los empleados, como ya podemos decir, es que generan problemas de salud, falta de motivación, que no confíen en su empresa por no tenerlos en cuenta. Por eso tenemos que identificar a estos personajes que de la noche a la mañana comienzan a sentir estas emociones. Buenas tardes, yo soy Jenny González y le voy a conversar un poco de la diferencia del burnout con otros conceptos, el diagnóstico y su tratamiento. El concepto de burnout ha dado lugar a muchas discusiones por la confusión que se genera a la hora de diferenciarlo con otros conceptos. Centrándonos estrictamente en las diferencias del burnout con otros conceptos psicológicos y psicopatológicos, se puede demostrar que el síndrome se diferencia del estrés general, del estrés laboral, de la fatiga física, del aburrimiento y de la crisis de la edad media de la vida. Precisemos estas diferencias. Con relación al estrés general, esto se puede presentar en todos los ámbitos de la vida y de la actividad del ser humano. A diferencia del burnout, que este es un síndrome que tiene contexto netamente laboral. El estrés laboral es una reacción fisiológica del organismo que nos prepara para la acción. Dado que nos prepara para la acción, se puede decir que es una influencia positiva que nos va a permitir encontrar una mejor versión del individuo. El problema surge cuando esta conducta se mantiene en el tiempo, dando lugar al síndrome de burnout, el cual implica que es un desgaste que lleva al límite emocional y físico del individuo. La fatiga física. Aquí es fundamental observar el lapso de recuperación del individuo, porque el burnout se caracteriza por una recuperación muy lenta que va acompañado muchas veces de un sentimiento profundo del fracaso, mientras que en la fatiga física la recuperación es mucho más rápida y puede estar acompañada de un sentimiento de realización personal y podría ser a veces hasta del éxito. La depresión. Uno de los síntomas más comunes de la depresión es el sentimiento de culpa, mientras que el burnout, el sentimiento que predomina es el de cólera o rabia. Aburrimiento. El burnout es generado repetidas veces por las presiones emocionales en el ámbito laboral, pero el aburrimiento surge de cualquier presión, de cualquier falta de motivación o innovación que no se ha hecho en el ámbito laboral. Crisis de la edad media de la vida. Tal crisis se desencadena cuando el profesional hace un balance negativo de su posición y el desarrollo que ha generado en una organización, mientras que el burnout mayormente se presenta en la población joven que se está incorporando o está iniciando su vida laboral y esta no está preparado para afrontar los conflictos emocionales que se presentan del exterior. Diagnóstico. Para poder diagnosticar el síndrome, los especialistas deben de conocer los síntomas de esta patología y así realizar una entrevista clínica al empleado. Esto con la finalidad de averiguar si existe alguna sospecha de padecer la enfermedad. Para esto es necesario que el especialista conozca la situación actual de la empresa y cómo está organizado el trabajo. Tratamiento. El tratamiento debe abordarse de forma global, con iniciativas que influyan desde cambios organizacionales de la empresa hasta tratamiento psicológico de ser necesario. Por eso es importante que se considere la intervención en 3 niveles, a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. A nivel individual, esto buscando fomentar la adquisición de algunas técnicas que aumenten la capacidad de adaptación del individuo a las fuentes de estrés laboral.
Entre estas técnicas están el autocontrol, las técnicas de relajación, las técnicas de respiración, el entrenamiento asertivo, entre otros. A nivel grupal, potenciando a la formación de habilidades y apoyo social de los equipos de trabajo para así romper con el aislamiento y mejorar los procesos de socialización. A nivel organizacional, esto buscando eliminar o disminuir todos esos estresores organizacionales que dan lugar al desarrollo del síndrome. Esto se puede hacer modificando el ambiente físico y reduciendo las situaciones de estrés. Hola, quien les habla, Gerardy Rodríguez. En esta oportunidad para explicarles en qué se relaciona el síndrome de estar quemado con el clima laboral y en qué se relaciona con el rendimiento laboral. Primero que nada, ¿qué es el clima laboral? Este suele definirse como el medio ambiente físico y humano en el que se desarrolla el trabajo. Suele influir en la satisfacción del personal y se relaciona con la forma de relacionarse y la cultura de la empresa. ¿Para qué sirve el clima laboral? Esta es una herramienta muy importante, ya que permite, como bien lo decíamos, evaluar la satisfacción de los empleados y la comodidad que ellos tienen en la empresa. También es una herramienta más oficial para que ellos canalicen cada una de sus opiniones. Ahora sí, ¿en qué se relaciona el síndrome de estar quemado con el clima laboral? Tiende a relacionarse muchísimo, ya que se da mayormente en una empresa y en un ambiente laboral por diversos factores: negatividad, ansiedad, frustración, deseos de ya no seguir trabajando, levantarse cada día con la idea de renunciar al puesto de trabajo. Estos son índices de alarma que nos indican que nosotros podemos estar sufriendo de este síndrome o que algunos de nuestros compañeros en el ámbito laboral lo sufren. Lastimosamente, el síndrome de estar quemado suele identificarse y relacionarse con el rendimiento laboral, y hay estudios hechos por investigadores que lo comprueban y dicen que nosotros podemos estar sufriendo de este síndrome o que algunos de nuestros compañeros en el ámbito laboral lo sufren. Lastimosamente, el síndrome de estar quemado suele identificarse y relacionarse con el rendimiento laboral, y hay estudios hechos por investigadores que lo comprueban y dicen que tiene muchísimas consecuencias y efectos negativos. Como ya lo dije, uno de los efectos es las ganas de renunciar al trabajo y el bajo rendimiento laboral. En relación a este último que acabo de mencionar, el bajo rendimiento laboral, se dice de que un nivel bajo y moderado de estrés podría contribuir a mejorar un rendimiento laboral, mientras que un nivel alto y prolongado de estrés puede causar consecuencias negativas tanto físicas como psicológicas en cada uno de los empleados. Por último, pero no menos importante, quiero destacar la sobrecarga de rol. Y pasa cuando los empleados tienen muchísimas actividades que desarrollar en un periodo de tiempo específico. Esto por lo general y normalmente causa estrés y ansiedad por la impotencia de no poder realizar el trabajo en el tiempo específico en el que te lo están pidiendo. Es por ello que es importante que tengamos en cuenta de que cuando no nos salga a hacer todas las tareas en un día, mañana es otro día para poder continuar, culminar y de esa manera evitar de que nosotros o nuestros compañeros de trabajo estén sufriendo por este síndrome. Gracias. Mi nombre es Carmen Rodríguez y yo les voy a hablar un poco sobre la prevención. La prevención del síndrome de burnout debe comenzar desde la empresa del empleado. La primera medida que se debería tomar es evaluar las situaciones que generan estrés y ansiedad en el trabajador, y de esta forma los gerentes pueden tomar las decisiones adecuadas para intentar reducir estas situaciones. Para esto, la organización debe mejorar y proveer las herramientas necesarias para que todos los trabajadores puedan cumplir con sus actividades de forma adecuada y sin tener tanta sobrecarga laboral. Además, los trabajadores pueden adquirir una actitud asertiva, estableciendo una relación comunicacional sin discutir y sin dejarse someter por la voluntad de los demás trabajadores, de esta forma defendiendo sus convicciones. Por otra parte, es recomendable que los trabajadores modifiquen las expectativas que tienen en el trabajo. Esto no quiere decir
que renuncien a sus ambiciones o sus aspiraciones o que no quieran ser mejores cada día. Simplemente que intenten encontrar un punto intermedio que se ajuste a la realidad y que también aprendan a crecer en otros ámbitos. Existen algunas recomendaciones para evitar el síndrome de burnout. Existen algunas recomendaciones que los trabajadores pueden poner en práctica para evitar sufrir el síndrome de burnout. Principalmente, respetar los horarios de comida y de descanso en la jornada laboral, establecer límites en situaciones donde haya un exceso de trabajo o donde no les den un tiempo suficiente para realizarlo. Es importante cultivar un ambiente de equipo entre los compañeros de trabajo, aprender a interpretar las señales del cuerpo y las emociones que aparecen, separar el ámbito laboral del personal. Esto quiere decir desconectar luego de la jornada laboral realizando alguna actividad como un deporte o un ejercicio de relajación. Pedir ayuda. Si sientes los síntomas propios del burnout, consulta con un especialista y comunícale a tu jefe lo que está pasando inmediatamente. Por último, encuentra el trabajo adecuado. La aparición del síndrome de burnout puede ser señal de que te encuentras en el trabajo equivocado. Si te sientes cansado o aburrido en tu puesto de trabajo, tal vez sea hora de que consigas uno nuevo. Gracias.